Mi nombre es Javier Alejandro Vargas, tengo 78 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo vendió mi colección de coches clásicos como si fuera chatarra, mientras yo me recuperaba de una cirugía del corazón. Pero antes de contarles cómo llegué a perder todo lo que más amaba, déjenme compartir con ustedes los años que pasé construyendo ese tesoro que mi hijo destruyó en cuestión de días. Si están escuchando esta historia, les pido que se queden conmigo hasta el final, porque necesito que alguien más sepa lo que realmente sucedió en aquella casa junto al mar de Santander, donde el salitre del Cantábrico se mezclaba con el aroma del aceite de motor y los recuerdos de una vida entera. Compartan esta historia si conocen a alguien que entienda el valor de las cosas que no se pueden medir en euros. Y comenten si alguna vez han sentido que sus propios hijos no comprenden quiénes son ustedes realmente. La casa donde viví los últimos 43 años de mi vida se alzaba sobre un pequeño promontorio que miraba hacia el mar, con sus paredes blancas manchadas por el tiempo y la sal, sus tejas rojas desteñidas por décadas de sol y lluvia. Era una casa modesta pero digna, de esas que se construyeron en los años 60 cuando España comenzaba a despertar de su largo letargo, cuando los hombres como yo todavía creíamos que el trabajo duro y la honestidad eran suficientes para construir un futuro. La compré con Elena, mi difunta esposa, cuando Mateo apenas tenía 5 años, y todavía me miraba con esos ojos llenos de admiración que tienen los niños cuando creen que sus padres pueden conquistar el mundo. Elena había insistido en esa casa en particular porque tenía un garaje amplio, más grande de lo normal para las casas de la época, como si ella supiera, con esa intuición misteriosa que tenía para las cosas importantes, que ese espacio se convertiría en algo más que un simple lugar para guardar herramientas y trastos viejos. El garaje era mi santuario, mi refugio, mi pequeño museo personal donde cada objeto tenía una historia y cada historia tenía un corazón. No era simplemente un espacio de cemento y vigas de metal, era el repositorio de mis sueños, el taller donde mis manos encontraban propósito cuando el resto del mundo parecía girar demasiado rápido para un hombre de mi edad. Las paredes estaban cubiertas de estanterías meticulosamente organizadas, cada herramienta en su lugar, cada lata de aceite etiquetada con mi letra pequeña y precisa. Había un banco de trabajo que yo mismo había construido con madera de roble gallego, tan sólido que podría haber sobrevivido a un terremoto, con cajones que se deslizaban como la seda después de décadas de uso cuidadoso. El suelo, aunque manchado por años de trabajo, brillaba con una pátina de aceite y cuidado que solo el tiempo y la dedicación pueden crear. Pero lo más importante, lo que convertía ese garaje en algo sagrado, eran los coches. Mi colección comenzó de manera accidental, como comienzan las mejores historias de amor. Era 1973. Yo tenía 31 años y trabajaba como mecánico en un taller del centro de Santander. Un cliente, don Aurelio Mendoza, un hombre mayor que había hecho fortuna en Argentina y había vuelto para morir en su tierra, me llamó una tarde lluviosa de octubre. Tenía un Hispano Suiza H6B de 1922 que había traído desde Buenos Aires, un coche que había pertenecido a su padre y que ahora, con don Aurelio enfermo y sin herederos que apreciaran semejante joya, necesitaba un nuevo hogar. Me lo ofreció por una cantidad simbólica, casi regalado, con la única condición de que prometiera cuidarlo como él lo había cuidado. Recuerdo el momento exacto en que vi ese coche por primera vez, escondido bajo una lona polvorienta, en un garaje que olía a humedad y abandono. Cuando levanté la tela y la luz de mi linterna iluminó el radiador con la cigüeña de plata, el emblema de Hispano Suiza, sentí algo que no puedo describir con palabras, una conexión instantánea
con algo más grande que yo mismo, con la historia, con el arte, con la belleza de la ingeniería convertida en poesía mecánica. Elena me acompañó aquella tarde. Todavía puedo verla, con su vestido azul marino y ese pañuelo de seda que siempre llevaba cuando llovía, observándome mientras yo recorría cada centímetro del coche con la reverencia de un arqueólogo descubriendo una tumba faraónica. Javier, me dijo con esa voz suave que tenía cuando sabía que algo era importante para mí. Si no compras este coche, te arrepentirás toda tu vida. Y tenía razón, como siempre la tenía en las cosas que realmente importaban. Firmé los papeles esa misma tarde, y don Aurelio, con lágrimas en los ojos, me estrechó la mano como si me estuviera entregando no solo un coche, sino un pedazo de su alma. El Hispano Suiza fue el primero, pero no el último. Con los años, mi colección creció de manera orgánica, cada coche llegando a mi vida en el momento preciso, como si el universo conspirara para reunir en mi garaje una pequeña historia del automovilismo español y europeo. El segundo fue un Seat 600 de 1963, el mismo modelo que mi padre había soñado con comprar, pero nunca pudo permitirse. Lo encontré abandonado en una granja cerca de Torrelavega, cubierto de paja y excrementos de gallina, con el motor gripado y la carrocería picada por el óxido. Pero yo veía más allá del deterioro superficial. Veía el coche que había motorizado a España, el pequeño gigante que había llevado a familias enteras a la playa por primera vez, que había simbolizado la libertad y el progreso para toda una generación. Pasé 6 meses restaurándolo, trabajando las noches y los fines de semana, lijando cada centímetro de óxido, reconstruyendo el motor pieza por pieza, hasta que quedó como nuevo, mejor que nuevo, porque ahora llevaba impresa mi dedicación en cada tornillo, en cada soldadura, en cada capa de pintura. El tercero fue un Alfa Romeo Giulietta Spider de 1959, rojo como la sangre, temperamental como una amante italiana, hermoso como un amanecer sobre el Mediterráneo. Lo compré a un médico jubilado de Bilbao que había perdido la vista y ya no podía conducir. Me senté con él durante horas mientras me contaba cada viaje que había hecho con ese coche, cada carretera de montaña que había conquistado, cada momento de felicidad que había vivido tras ese volante. Cuando me entregó las llaves, me hizo prometer que lo conduciría al menos una vez al mes, que no dejaría que se convirtiera en una pieza de museo inmóvil. Y cumplí esa promesa religiosamente, incluso cuando mis propias piernas comenzaron a protestar y mi vista ya no era la que solía ser. Con el tiempo llegaron otros. Un Pegaso Z102 de 1954. El supercoche español que casi nadie recuerda, pero que fue más avanzado que cualquier Ferrari de su época. Un Citroën DS de 1968. Esa obra maestra de la ingeniería francesa que parecía llegada del futuro, incluso décadas después de su creación. Un Mercedes-Benz 280 SL Pagoda de 1971. Elegante y sólido como la ingeniería alemana en su máxima expresión. Cada uno tenía su historia, su personalidad, sus caprichos. El Pegaso necesitaba que le hablara suavemente antes de arrancar en las mañanas frías. El Citroën tenía un sistema hidráulico que requería una atención constante, pero que, cuando funcionaba correctamente, te hacía sentir como si flotaras sobre las nubes. El Mercedes era confiable como un reloj suizo, pero exigía un mantenimiento meticuloso. Cada servicio realizado exactamente según las especificaciones de fábrica. Elena nunca se quejó del dinero que invertía en los coches. Nunca protestó por las horas que pasaba en el garaje. Entendía, de esa manera profunda en que las parejas que han compartido una vida entera se entienden sin necesidad de palabras, que esos coches eran más que máquinas para mí. Eran arte, historia, pasión, propósito. Cuando ella enfermó de cáncer en 2018, fueron los coches los que me mantuvieron cuerdo durante esos terribles meses de quimioterapia y deterioro. Cada noche,
Después de volver del hospital, bajaba al garaje y trabajaba en algún pequeño proyecto, puliendo cromados, ajustando carburadores, cualquier cosa que mantuviera mis manos ocupadas y mi mente alejada del horror de ver a la mujer que amaba desvanecerse poco a poco. Elena murió una mañana de abril, con las gaviotas gritando afuera y la luz del sol entrando suavemente por la ventana de nuestra habitación. Sus últimas palabras fueron para pedirme que no vendiera los coches, que sabía cuánto significaban para mí y que no quería que su muerte me robara también esa alegría. Mateo vino al funeral, por supuesto. Hijo, mi único hijo, el niño que había llevado sobre mis hombros por las calles de Santander, al que había enseñado a cambiar el aceite de un motor cuando tenía 12 años, que había conducido por primera vez en el CIAT 600 dando vueltas en un aparcamiento vacío mientras yo le gritaba instrucciones desde el asiento del copiloto. Pero el Mateo que vino al funeral de su madre no era ese niño. Era un hombre de 53 años, con un traje caro y un reloj más caro aún, con el pelo teñido para ocultar las canas, y una esposa 20 años más joven que apenas había conocido a Elena. Trabajaba en Madrid, en algo relacionado con inversiones inmobiliarias que nunca me molesté en entender completamente. Hablaba constantemente por teléfono, incluso durante el velatorio, susurrando números y porcentajes, mientras el cuerpo de su madre yacía a pocos metros de distancia. «Papá», me dijo la noche después del entierro, mientras yo estaba sentado en la cocina mirando una taza de café que se había enfriado hacía horas, «tienes que pensar en vender esta casa. Es demasiado grande para ti solo, y el mantenimiento debe estar costándote una fortuna». No le respondí. No tenía fuerzas para explicarle que esta casa era todo lo que me quedaba de su madre, que cada habitación contenía un eco de su risa, que el jardín todavía olía a las rosas que ella había plantado, que vender esta casa sería como enterrarla por segunda vez. Y ese garaje, continuó, ajeno a mi silencio, está lleno de chatarra que podrías convertir en dinero. Esos coches viejos no valen lo que crees. El mercado ha cambiado, papá. La gente ya no quiere esas reliquias. Chatarra. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. Para mi hijo, el trabajo de toda mi vida, mi pasión, mi arte, mi legado, era chatarra. Traté de explicarle el valor real de los coches, no solo el monetario, que era considerable, sino el histórico, el emocional, el cultural. Le hablé del Hispano-Suiza, de cómo solo se habían fabricado 2.350 unidades del H6B, de cómo los coleccionistas en Estados Unidos pagaban fortunas por ejemplares en peores condiciones que el mío. Le conté sobre el Pegaso, sobre cómo había sido el intento de España de competir con Ferrari y Maserati, un sueño imposible hecho realidad por ingenieros españoles en plena dictadura. Pero vi en sus ojos esa mirada vidriosa que tienen las personas cuando escuchan pero no oyen, cuando las palabras rebotan en su mente sin dejar huella. Los meses después de la muerte de Elena fueron los más difíciles de mi vida. La casa, que siempre había sido ruidosa con su presencia, incluso cuando estaba en silencio, ahora resonaba con un vacío insoportable. Me levantaba cada mañana a las 6, como había hecho durante 50 años, pero ahora no había nadie para quien preparar café, nadie con quien compartir las noticias del periódico, nadie que me recordara tomar las pastillas para la presión. Los vecinos, gente buena que había conocido durante décadas, trataban de ayudar. Carmen, la esposa del panadero, me traía comida casera 2 veces por semana. Miguel, el cartero jubilado, pasaba por las tardes para jugar al dominó. Pero las noches eran interminables, y más de una vez me encontré dormido en el garaje, en una vieja silla de camping que había colocado junto al Hispano-Suiza, como si la presencia de los coches
pudiera llenar de alguna manera el vacío que Elena había dejado. Fue durante uno de esos días grises de noviembre cuando comencé a sentir los primeros síntomas. Al principio fue solo una fatiga inusual, una falta de aliento al subir las escaleras que atribuí a la edad y la tristeza. Pero luego vinieron los mareos, las palpitaciones irregulares, el dolor sordo en el pecho que aparecía y desaparecía como una advertencia que no quería escuchar. Me resistí a ir al médico durante semanas, convencido de que era solo el duelo manifestándose físicamente. Pero una mañana, mientras trabajaba en el motor del Alfa Romeo, el mundo se volvió negro y desperté en el suelo del garaje con la mejilla contra el cemento frío y el sabor de la sangre en la boca donde me había mordido la lengua al caer. El diagnóstico fue claro y aterrador: estenosis aórtica severa. La válvula de mi corazón, como una puerta vieja y oxidada, ya no se abría correctamente, obligando a mi corazón a trabajar cada vez más duro para bombear sangre a mi cuerpo. El cardiólogo, un hombre joven que podría haber sido mi nieto, me explicó con paciencia que necesitaba cirugía urgente, un reemplazo de válvula que, aunque rutinario en estos tiempos, seguía siendo una operación a corazón abierto con todos los riesgos que eso implicaba para un hombre de mi edad. Tiene que llamar a su familia, me dijo. Necesitará ayuda durante la recuperación. Llamar a Mateo fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. No por el miedo a la cirugía, sino por la humillación de tener que pedir ayuda a alguien que claramente veía mi vida como un estorbo para la suya. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba: irritación apenas disimulada, un suspiro audible a través del teléfono y luego esa eficiencia fría que caracterizaba todas nuestras interacciones desde que se había convertido en un hombre de negocios importante. «¿Cuándo es la cirugía?», preguntó, y pude escuchar el tecleo de su ordenador en el fondo, probablemente revisando su agenda para ver cuántas reuniones tendría que reorganizar. Le dije la fecha, 2 semanas después, y él respondió que haría lo posible por estar allí. Pero no vino para la cirugía. Envió a su esposa, Cristina, una mujer que apenas conocía y que pasó todo el tiempo en la sala de espera, mirando su teléfono móvil y saliendo cada media hora a fumar. Cuando desperté de la anestesia, con el pecho partido y cosido como una cremallera rota, con tubos saliendo de lugares que prefiero no recordar, fue la enfermera quien me tomó la mano y me dijo que todo había salido bien. Cristina apareció brevemente. Lo suficiente para decirme que Mateo había tenido una emergencia de trabajo, pero que vendría pronto. Nunca vino. La recuperación fue brutal. Cada respiración era un ejercicio de voluntad, cada movimiento una negociación con el dolor. Los médicos me dijeron que necesitaría al menos 3 meses de recuperación, que no podría vivir solo durante las primeras semanas, que necesitaría ayuda para las tareas más básicas. Fue entonces cuando Mateo finalmente apareció, no en persona, sino a través de una videollamada que hizo mientras conducía por alguna autopista de Madrid. «Papá», dijo, con esa voz que usaba cuando estaba a punto de proponer algo que sabía que no me gustaría, «necesitamos hablar sobre tu situación». Su solución fue práctica, eficiente y completamente desprovista de calidez humana. Contrataría a una enfermera para que viniera 2 veces al día durante las primeras semanas. Organizaría la entrega de comidas a domicilio, y esto era lo importante. Necesitaba que firmara un poder notarial para que él pudiera gestionar mis asuntos mientras me recuperaba. «Es solo para pagar las facturas, papá», insistió cuando vio mi reluctancia. «El seguro médico, los servicios, esas cosas. No puedes estar preocupándote por papeleo mientras te recuperas». Mencionó, casi como de pasada, que también sería bueno, Caris, organizar un poco la casa y el garaje.
por si necesitábamos vender algo para cubrir los gastos médicos. Debería haber visto las señales. Debería haber reconocido el brillo depredador en sus ojos cuando mencionó el garaje, la forma en que su voz se volvió más suave, más persuasiva, cuando habló de organizar mis cosas. Pero estaba débil, asustado y terriblemente solo. La cirugía me había recordado mi mortalidad de una manera que ni siquiera la muerte de Elena había logrado. Y Mateo era mi hijo, mi único hijo. A pesar de todo, a pesar de su frialdad y su distancia, era sangre de mi sangre. Surely, pensé con esa ingenuidad que a veces aflige a los padres. Surely no me haría daño. El notario vino a casa una tarde gris de diciembre. Era un hombre mayor, con gafas gruesas y manos que temblaban ligeramente mientras organizaba los documentos sobre la mesa del comedor. Me explicó cada cláusula, cada implicación legal, pero mi mente estaba nublada por los analgésicos y el agotamiento. Mateo estaba allí, por una vez en persona, vestido con uno de sus trajes caros, asintiendo solemnemente mientras el notario hablaba. «Es temporal», seguía diciendo Mateo, «solo hasta que te recuperes completamente». Firmé donde me indicaron, con una mano que apenas podía sostener el bolígrafo, mientras Mateo miraba por encima de mi hombro para asegurarse de que mi firma fuera legible. Después de que el notario se fue, Mateo se quedó unos minutos más, paseando por la casa como un tasador, evaluando una propiedad. Se detuvo en la puerta del garaje, con la mano en el pomo. Y por un momento pensé que iba a entrar, que finalmente mostraría algún interés en los coches que tanto significaban para mí. Pero solo sacudió la cabeza y murmuró algo sobre tanto espacio desperdiciado. Se fue esa misma tarde, prometiendo volver pronto para ver cómo estaba. No lo volvería a ver hasta que todo hubiera terminado. Las primeras semanas de recuperación pasaron en una neblina de dolor y medicación. La enfermera que Mateo había contratado, una mujer eficiente pero distante, llamada Rosa, venía 2 veces al día para cambiar los vendajes y asegurarse de que tomara las medicinas. Los vecinos ayudaban cuando podían. Carmen me traía sopas caseras que podía tragar sin mucho esfuerzo. Miguel pasaba por las tardes, aunque yo apenas tenía energía para conversar. Pero lo que más me dolía, más que la incisión en mi pecho, más que las costillas rotas para acceder a mi corazón, era no poder bajar al garaje. Los coches estaban a solo unos metros de distancia, separados de mí por una puerta y una escalera que ahora parecían insuperables como el Everest. Por las noches, cuando el dolor me mantenía despierto, imaginaba que podía escuchar los motores, como si los coches estuvieran llamándome, preguntándose dónde estaba su cuidador. Me prometí a mí mismo que tan pronto como pudiera bajar esas escaleras, aunque fuera arrastrándome, volvería con ellos. Les cambiaría el aceite al Hispano Suiza, que ya debía estar necesitándolo. Revisaría la presión de las ruedas del Mercedes. Arrancaría el Alfa Romeo para mantener la batería cargada. Pequeños rituales de mantenimiento que habían estructurado mi vida durante décadas y que ahora parecían tan lejanos como otra vida. Fue durante la 3ª semana de recuperación cuando comencé a notar cosas extrañas. Ruidos provenientes del garaje que no podía identificar. Voces de hombres que no reconocía. Cuando le pregunté a Rosa, ella dijo que no había escuchado nada, que probablemente era mi imaginación, jugándome trucos por la medicación. Pero yo conocía cada sonido de esa casa, cada crujido de las vigas, cada silbido del viento a través de las ventanas mal selladas. Y estos eran sonidos nuevos, sonidos que no pertenecían. Una mañana reuní toda mi fuerza y logré llegar hasta la ventana que daba al lateral de la casa, desde donde se podía ver parcialmente la entrada del garaje. Vi un camión que no reconocí estacionado en el camino de entrada,
y hombres que no conocía entrando y saliendo del garaje, cargando cosas que no podía distinguir claramente desde esa distancia. El corazón, mi pobre corazón recién reparado, comenzó a latir dolorosamente en mi pecho. Traté de llamar a Mateo, pero no respondió. Le envié mensajes que fueron leídos, pero no contestados. La ansiedad se convirtió en pánico, pero no había nada que pudiera hacer. Estaba prisionero en mi propia casa, traicionado por mi propio cuerpo. Los días siguientes fueron una tortura de incertidumbre. Los ruidos del garaje continuaron, a veces durante horas. Escuché lo que sonaba como motores arrancando, el chirrido de metal siendo arrastrado, voces discutiendo precios. Cada sonido era una puñalada en mi alma. Rosa, cuando le supliqué que fuera a ver qué estaba pasando, simplemente dijo que no era su trabajo y que debería hablar con mi hijo. Miguel, mi amigo cartero, estaba fuera del pueblo visitando a su hija. Carmen había ido a cuidar a su nieta enferma. Estaba completamente solo con mis miedos. Finalmente, después de 5 semanas de recuperación, cuando el médico me dio permiso para mover más y bajar escaleras con cuidado, decidí que tenía que ver por mí mismo lo que estaba pasando. Fue un domingo por la mañana. Rosa no vendría hasta la tarde y la casa estaba en silencio. Me vestí lentamente, cada movimiento calculado para no estresar la incisión. Bajé las escaleras agarrándome fuertemente a la barandilla, deteniéndome en cada peldaño para recuperar el aliento. El camino hasta la puerta del garaje, que había recorrido miles de veces sin pensar, ahora parecía interminable. Cuando finalmente llegué a la puerta, me detuve con la mano en el pomo, de repente aterrorizado de lo que podría encontrar al otro lado. El garaje había estado en silencio durante los últimos 2 días. Un silencio que ahora me parecía más ominoso que cualquier ruido. Respiré profundamente, ignorando el dolor en mi pecho, y abrí la puerta. El garaje estaba vacío, completamente, devastadoramente vacío, donde una vez estuvieron mis coches, mis hermosos coches que había cuidado como hijos. Ahora solo había manchas de aceite en el suelo de cemento, sombras fantasmales de lo que había sido. El Hispano Suiza, con su cigüeña de plata que había pulido hasta que brillaba como un espejo, desaparecido. El Seat 600 que había resucitado de entre los muertos, que había sido el orgullo de mi padre aunque nunca lo poseyó, desaparecido. El Alfa Romeo temperamental, el Pegaso imposible, el Citroën flotante, el Mercedes confiable, todos desaparecidos. Incluso mis herramientas, mi banco de trabajo, las estanterías que había construido con mis propias manos, todo había desaparecido. Me quedé en la puerta durante no sé cuánto tiempo, incapaz de procesar la magnitud de la pérdida. Era como si me hubieran arrancado una parte de mí mismo, como si la cirugía hubiera continuado mientras dormía y me hubieran extraído no solo una válvula defectuosa, sino mi alma entera. Las piernas me fallaron y me deslicé hasta el suelo, sentándome en el escalón entre la casa y el garaje, mirando el vacío donde había estado mi vida. Encontré un solo objeto olvidado en una esquina, una tuerca de rueda del Mercedes, rodando patéticamente cuando la brisa entraba por la puerta abierta. La recogí y la sostuve en mi mano. Ese pequeño pedazo de metal que ahora era todo lo que quedaba de décadas de pasión, trabajo y amor. Era absurdo, pero me la guardé en el bolsillo como si fuera un talismán, un recordatorio de que no había imaginado todo, de que mis coches habían sido reales. El teléfono sonó mientras todavía estaba sentado en ese escalón, contemplando el garaje vacío. Era Mateo. Su voz sonaba casual, casi aburrida, como si me estuviera llamando para hablar del tiempo. «Hola, papá. ¿Cómo te sientes?» No pude responder inmediatamente. Mi garganta estaba cerrada por la emoción,
Y cuando finalmente hablé, mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. El garaje fue todo lo que pude decir. Ah, sí, respondió él como si acabara de recordar algo trivial. Organicé todo eso. Conseguí un buen precio por la chatarra. 5.000 euros por todo. Ya está depositado en tu cuenta. Debería cubrir algunos de los gastos médicos. 5.000 euros por toda mi colección. Por coches que, incluso en el mercado más conservador, valían cientos de miles. El Hispano Suiza solo podría haberse vendido por lo menos por 200.000 euros a cualquier coleccionista serio. El Pegaso era tan raro que los museos habrían pagado fortunas por él, pero para mi hijo todo había sido chatarra vendida al peso, metal viejo para fundir y olvidar. Era basura, papá, continuó cuando no respondí. Ocupaba espacio valioso. Ahora podrías alquilar ese garaje, ganar algo de dinero extra. O mejor aún, vender la casa completa. Te conseguiría un buen precio. Le colgué. Fue la primera vez en mi vida que le colgué a mi hijo, pero no tenía palabras para expresar la magnitud de su traición. No era solo el valor monetario, aunque eso solo ya era un robo. Era el desprecio, casual por todo lo que yo era, todo lo que había construido, todo lo que amaba. Era como si hubiera mirado mi vida entera y decidido que no valía más que el precio del metal por kilogramo. Los días siguientes fueron los más oscuros desde la muerte de Elena. No podía comer, no podía dormir, apenas podía moverme. Rosa se preocupó y llamó al médico, quien ajustó mi medicación y habló sobre depresión postoperatoria. Pero no era depresión, o no solo eso. Era duelo, el mismo duelo profundo y desgarrador que había sentido cuando enterré a mi esposa, porque ahora había perdido la última conexión tangible con la vida que habíamos construido juntos. Cada uno de esos coches tenía un recuerdo de Elena, entretejido en su historia. Ella había estado allí cuando compré el Hispano Suiza. Había sido ella quien me convenció. Había viajado conmigo a recoger el Alfa Romeo, riéndose cuando el motor se calentó a mitad de camino y tuvimos que esperar en un área de descanso, comiendo bocadillos y bebiendo vino barato de una gasolinera. Había sido ella quien nombró al Citroën la nube por cómo flotaba sobre los baches. Pero en medio de ese dolor, comenzó a crecer algo más, una ira fría y clara que cortaba a través de la niebla del duelo. Mi hijo me había robado, simple y llanamente. Había abusado de mi confianza, de mi vulnerabilidad, del poder legal que le había dado, y lo había hecho con la casual crueldad de alguien que arroja a la basura un álbum de fotos viejas sin molestarse en mirar las imágenes. Esa ira se convirtió en determinación. No podía recuperar mis coches, lo sabía. Probablemente ya habían sido desmantelados, sus partes vendidas o, peor aún, fundidas para hacer ollas y sartenes. Pero podía asegurarme de que Mateo entendiera la magnitud de lo que había hecho, y podía asegurarme de que nunca volviera a beneficiarse de mi vida o mi muerte. Fue Carmen, la esposa del panadero, quien sin saberlo me dio el primer rayo de esperanza. Había vuelto de cuidar a su nieta y vino a visitarme con una bandeja de magdalenas caseras. Me encontró en la sala, mirando por la ventana hacia el garaje vacío, y notó inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a una ira que igualaba la mía. «Pero Javier», dijo, «esos coches, yo vi cuando se los llevaron. No parecía chatarra. Había un hombre con un camión de transporte de vehículos de lujo, de esos que usan para mover Ferraris. Y estaba ese otro hombre bien vestido, tomando fotos y hablando por teléfono sobre piezas de colección». Mi corazón
Mi pobre corazón operado dio un vuelco. ¿Estás segura, Carmen? ¿No era solo un camión de chatarra normal? Ella negó con la cabeza enfáticamente. Javier, mi cuñado trabaja en el negocio de coches clásicos en Bilbao. Sé reconocer la diferencia. Ese no era un negocio de chatarra. Y escuché al hombre mencionar algo sobre una subasta en Madrid. Madrid, donde vivía mi hijo, donde tenía sus contactos de negocios. La imagen comenzaba a aclararse, y era aún peor de lo que había imaginado. Mateo no había vendido mis coches como chatarra por ignorancia. Los había vendido a coleccionistas o intermediarios, probablemente por mucho más de 5.000 euros, y se había quedado con la diferencia. Esa revelación cambió todo. Ya no era solo una cuestión de un hijo insensible destruyendo las posesiones de su padre. Era fraude, robo, abuso de confianza. Y si había vendido los coches a coleccionistas, entonces tal vez, solo tal vez, podría rastrearlos. Tal vez podría al menos saber dónde habían terminado mis bebés, incluso si nunca podría recuperarlos. Y tal vez, con la evidencia correcta, podría hacer que Mateo enfrentara las consecuencias de sus acciones. Pero primero necesitaba ayuda. A mis 78 años, con el pecho todavía sanando de la cirugía, no podía hacer esto solo. Necesitaba aliados, personas que entendieran no solo el valor monetario de lo que se había perdido, sino el valor emocional, histórico, cultural. Y sabía exactamente dónde encontrarlos. Ricardo Montoya había sido mi amigo durante 40 años. Habíamos trabajado juntos en el taller cuando éramos jóvenes, antes de que él abriera su propio negocio especializado en restauración de clásicos. Si alguien podía ayudarme a rastrear mis coches, era Ricardo. Lo llamé esa misma tarde, y la ira en su voz cuando le conté lo que había pasado podría haber derretido el acero. Ricardo no era un hombre dado a las emociones excesivas, pero los coches clásicos eran su religión, y lo que Mateo había hecho era sacrilegio. «Ese hijo de puta», dijo, y escuché el golpe de su puño sobre lo que supuse era su escritorio. «Perdóname, Javier, sé que es tu hijo, pero...» «No te disculpes», le dije. «Tienes razón, es exactamente lo que es». Ricardo prometió empezar a investigar inmediatamente. Conocía a todos los comerciantes de clásicos en el norte de España. Tenía contactos en las casas de subastas, amigos en los clubes de coleccionistas. Si mis coches habían sido vendidos legítimamente, dejaría un rastro. Mientras Ricardo trabajaba en su red de contactos, yo comencé mi propia investigación. Revisé mis cuentas bancarias, buscando el depósito de 5.000 euros que Mateo había mencionado. Estaba allí, fechado el mismo día que los camiones habían venido al garaje. Pero también encontré algo más. Retiros que no había autorizado. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes, todos hechos usando el poder notarial. Mateo no solo había vendido mis coches, había estado saqueando sistemáticamente mis ahorros. El total era más de 20.000 euros, además de lo que fuera que realmente hubiera obtenido por los coches. La verdadera breakthrough vino 3 días después cuando Ricardo me llamó con voz excitada. «Javier, lo encontré. El Hispano Suiza. Está en una casa de subastas en Madrid, programado para venderse la próxima semana. El precio de salida es de 150.000 euros. 150.000 euros de precio de salida, lo que significaba que probablemente se vendería por mucho más. Y Mateo me había dado 5.000 por toda la colección. Hay más», continuó Ricardo. «El Pegaso fue vendido hace una semana a un coleccionista privado en Barcelona. Mi contacto dice que pagó 80.000 euros. Y creo que he localizado el Alfa Romeo en un concesionario de clásicos en Málaga. Precio de venta, 45.000. Las matemáticas eran abrumadoras. Solo con esos 3 coches,
Estábamos hablando de casi 300.000 euros y todavía no habíamos encontrado el SEAT T600, el Citroën o el Mercedes. Mateo había cometido un robo de proporciones épicas y lo había hecho mientras yo yacía en la cama recuperándome de una cirugía que me había salvado la vida. La traición era tan profunda que a veces no podía respirar cuando pensaba en ella. Este era el niño que había nacido de Elena y de mí, que habíamos criado con amor y valores, que habíamos educado y apoyado. ¿Cómo se había convertido en este extraño codicioso y sin corazón? Ricardo me puso en contacto con su red de entusiastas de coches clásicos, el Club de Automóviles Clásicos de Cantabria. Cuando conté mi historia en su reunión mensual, el silencio en la sala fue ensordecedor. Estos eran hombres y mujeres que entendían lo que significaba perder una colección como la mía. No era solo propiedad, era arte, historia, pasión convertida en forma tangible. Varios miembros se ofrecieron a ayudar inmediatamente. Un abogado jubilado llamado Fernando se ofreció a revisar los aspectos legales. Un periodista local quería escribir sobre la historia. Un coleccionista adinerado incluso se ofreció a comprar el Hispano-Suiza en la subasta y devolvérmelo, aunque le agradecí, pero rechacé la oferta. No quería caridad, quería justicia. Fue Fernando quien sugirió contactar a Sofía Herrera. Es joven, dijo, pero es brillante. Se especializa en casos de abuso financiero de ancianos y odia a los hijos codiciosos con pasión. Sofía resultó ser la nieta de un antiguo cliente del taller, un hombre al que había ayudado hace décadas, cuando nadie más quería trabajar en su viejo Renault. El universo, parecía, a veces proveía conexiones cuando más se necesitaban. Sofía vino a mi casa un martes por la tarde, conduciendo un pequeño Fiat 500 que aparcó cuidadosamente en el espacio donde una vez estuvo el Hispano-Suiza. Era joven, quizás 35 años, con ojos agudos que parecían ver todo y una manera de escuchar que te hacía sentir que tu historia era la más importante que había escuchado. Tomó notas meticulosas mientras yo hablaba, deteniéndose ocasionalmente para hacer preguntas precisas. Cuando terminé, cuando le había contado todo desde el principio hasta el descubrimiento del garaje vacío, se quedó en silencio por un largo momento. Señor Vargas, dijo finalmente, lo que su hijo ha hecho no es solo moralmente repugnante, es criminal, abuso de poder notarial, fraude, posiblemente robo agravado dependiendo de cómo estructuró las ventas. Podemos no solo demandar para recuperar el valor real de los coches y el dinero robado, sino también presentar cargos criminales. La idea de enviar a mi propio hijo a la cárcel me revolvió el estómago, pero la alternativa era dejar que se saliera con la suya, y eso era igualmente inaceptable. Hay algo más que debe considerar, continuó Sofía. El poder notarial que firmó, ¿estaba usted en plena capacidad mental cuando lo hizo? ¿Estaba bajo la influencia de medicamentos fuertes? ¿Fue presionado o coaccionado de alguna manera? Pensé en ese día, en el dolor, en las drogas, en la desesperación y el miedo. Apenas podía mantenerme despierto, admití. Y Mateo insistió en que era urgente, que tenía que hacerse ese día. Sofía asintió tomando más notas. Eso podría invalidar todo el poder. Todo lo que hizo usando ese documento podría ser revertido. La estrategia legal que Sofía diseñó era elegante en su simplicidad y devastadora en su alcance. Primero, impugnaríamos la validez del poder notarial basándonos en mi estado mental y físico comprometido en el momento de la firma. Los registros médicos mostrarían claramente que estaba bajo fuertes sedantes y analgésicos, medicamentos que específicamente advertían contra la toma de decisiones legales importantes. Segundo, documentaríamos la disparidad
entre lo que Mateo me pagó y el valor real de mercado de los coches, estableciendo un patrón claro de fraude. Tercero, y esto era lo más doloroso pero necesario, presentaríamos cargos criminales por abuso de confianza y maltrato financiero a un adulto mayor vulnerable. Sofía trabajaba con una eficiencia que me recordaba a Elena cuando se proponía algo importante. En cuestión de días, había obtenido órdenes judiciales para congelar la venta del Hispano Suiza en la Casa de Subastas de Madrid. Había rastreado las ventas del Pegaso y el Alfa Romeo, descubriendo que ambas transacciones habían sido realizadas a través de una empresa intermediaria que, tras investigación, resultó estar parcialmente controlada por el socio de negocios de Mateo. El SEAT 600, descubrimos con horror, había sido vendido por piezas a varios compradores, imposible de recuperar en su forma original. El Citroën había sido exportado a Francia, vendido a un museo por 90.000 euros. El Mercedes estaba en manos de un coleccionista en Sevilla que, cuando fue contactado, se mostró horrorizado al descubrir que había comprado propiedad robada y se ofreció a cooperar completamente con la investigación. La red de apoyo que se formó a mi alrededor fue extraordinaria. Ricardo movilizó a toda la comunidad de coches clásicos de España. Escribieron cartas, hicieron llamadas, algunos incluso viajaron a Madrid para protestar frente a la casa de subastas. El periodista local, Carlos Mendoza, escribió una serie de artículos sobre el caso que fueron recogidos por periódicos nacionales. El titular, "Hijo vende la pasión de toda la vida de su padre como chatarra mientras se recupera de cirugía cardíaca", apareció en El País, con una fotografía mía de años atrás, sonriendo junto al Hispano Suiza con Elena a mi lado. La presión pública fue inmensa, y supe que Mateo estaba sintiéndola cuando comenzó a llamarme repetidamente. Llamadas que no contesté. Fernando, el abogado jubilado del club de coches, resultó ser un recurso invaluable. Aunque ya no ejercía, conocía a todos los jueces y fiscales de la región. Fue él quien sugirió contactar a la Fiscalía de Mayores, una unidad especial dedicada a proteger a los ancianos del abuso. "Lo que te ha hecho tu hijo", dijo con esa gravedad que solo los viejos abogados pueden lograr, "es exactamente el tipo de caso que buscan: alto perfil, clara evidencia, un mensaje que necesita ser enviado a otros hijos codiciosos". La primera confrontación legal ocurrió 6 semanas después del descubrimiento del garaje vacío. Era una audiencia preliminar para determinar si había suficiente evidencia para proceder con los cargos criminales. Mateo llegó con un abogado caro de Madrid, vestido con un traje que probablemente costó más de lo que me había dado por mis coches. Cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala del tribunal, esperaba ver arrepentimiento, tal vez incluso vergüenza. En cambio, vi irritación, como si todo esto fuera un inconveniente innecesario en su ocupada agenda. Sofía presentó nuestro caso con precisión quirúrgica. Los registros médicos, las evaluaciones de los coches, las discrepancias financieras, los testimonios de testigos que habían visto los coches siendo removidos. Cuando proyectó una fotografía del Hispano Suiza junto a su precio de subasta, hubo murmullos audibles en la sala. El abogado de Mateo trató de argumentar que había actuado en mi mejor interés, que los coches eran un peligro en mi condición, que el dinero era necesario para mi cuidado médico. Pero cada argumento se desmoronaba ante la evidencia. No había facturas médicas impagas que justificaran la venta. Los coches habían estado perfectamente seguros en el garaje cerrado. Y lo más condenatorio, Mateo había depositado el dinero de las ventas reales en sus propias cuentas, no en las mías. El juez, que una mujer de unos 60 años, con ojos que habían visto demasiadas historias tristes, no se dejó engañar. «Señor Vargas», se dirigió a Mateo,
¿Puede explicar por qué le dijo a su padre que los coches se vendieron por 5.000 euros cuando tenemos evidencia de transacciones por más de 300.000? Mateo tartamudeó, miró a su abogado y finalmente murmuró algo sobre malentendidos y gastos de intermediación. El juez no se impresionó. Procederemos con el juicio completo y sugiero, señor Vargas, que considere seriamente un acuerdo. Los cargos que enfrenta conllevan penas de prisión significativas. Esa noche, solo en mi casa, me senté en la cocina donde Elena y yo habíamos compartido miles de comidas y conversaciones. Había ganado la primera batalla, pero no sentía victoria, solo una tristeza profunda y persistente. El hijo que había criado, el niño que había llevado sobre mis hombros, que había enseñado a montar en bicicleta en esta misma calle. Ahora era un extraño que enfrentaba cargos criminales por robarme. Me pregunté, no por primera vez, dónde había fallado como padre. ¿Había sido cuando me pasaba demasiado tiempo en el garaje? ¿Cuando elegí un trabajo honesto pero modesto, en lugar de perseguir riquezas? ¿O era simplemente que algunas personas nacen con un vacío donde debería estar la empatía? Los meses siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, deposiciones y negociaciones. Mateo. Enfrentando la realidad de una posible condena de prisión, finalmente comenzó a negociar. Su abogado propuso un acuerdo: restitución completa del valor real de los coches, devolución de todo el dinero tomado de mis cuentas y servicio comunitario en lugar de prisión. Sofía me aconsejó que lo considerara. Es su hijo, dijo suavemente. Una vez que lo envíe a prisión, no hay vuelta atrás en esa relación. Como si hubiera alguna relación que salvar, pensé amargamente. Pero fue Ricardo quien me dio la perspectiva que necesitaba. Javier, me dijo una tarde mientras tomábamos café en mi cocina, no se trata de Mateo, se trata de ti, de tu legado, de asegurarte de que los años que te quedan sean vividos en tus términos. Tenía razón, por supuesto. No estaba luchando para castigar a mi hijo, aunque ciertamente lo merecía. Estaba luchando para recuperar mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a decidir qué hacer con las cosas que amaba. Durante este tiempo, algo hermoso e inesperado comenzó a suceder. La comunidad de coches clásicos, esos extraños que se habían convertido en amigos, comenzaron a aparecer en mi puerta con regalos, no grandes gestos, sino pequeñas muestras de solidaridad. Alguien trajo una maqueta a escala del Hispano Suiza, otro, una fotografía enmarcada de un Seat 600, idéntico al mío. Un coleccionista de Bilbao incluso apareció con una caja de herramientas antiguas, para cuando esté listo para empezar de nuevo, dijo con un guiño. El momento más conmovedor vino cuando un grupo del club organizó una exhibición en ausencia, en el concurso anual de coches clásicos de Santander. Colocaron letreros donde mis coches habrían estado, con fotografías y descripciones de cada uno, contando su historia y la mía. El espacio vacío donde habría estado el Hispano Suiza tenía un letrero que decía: temporalmente ausente debido a la codicia, pero no olvidado. La exhibición ganó un premio especial del jurado por preservar la memoria y la dignidad de nuestra herencia automovilística. El juicio finalmente ocurrió en una fría mañana de marzo, casi un año después de mi cirugía. La sala del tribunal estaba llena, no solo con los participantes legales, sino con miembros del club de coches, vecinos, incluso algunos de los antiguos clientes del taller que habían leído sobre el caso. Mateo parecía más pequeño de alguna manera, como si el peso de la atención pública lo hubiera encogido. Su esposa no estaba por ningún lado, y más tarde me enteraría de que lo había dejado cuando la verdad completa salió a la luz. Sofía presentó nuestro caso meticulosamente, cada transacción documentada,
cada mentira expuesta, cada violación de confianza detallada con precisión forense. Cuando llegó mi turno de testificar, hablé no solo sobre el valor monetario de los coches, sino sobre lo que representaban. Hablé de Elena, de cómo había apoyado mi pasión, de cómo cada coche era un capítulo de nuestra vida juntos. Hablé del Hispano-Suiza y don Aurelio, de la promesa que había hecho de cuidarlo. Hablé del Seat 600 y mi padre de cómo restaurarlo había sido una forma de honrar su memoria. Para cuando terminé, había lágrimas en los ojos de varios miembros del jurado. La defensa de Mateo fue patética en comparación. Trató de pintarse como un hijo preocupado, haciendo lo mejor para un padre senil. Pero la evidencia contradecía cada afirmación. Cuando su abogado argumentó que los coches eran un peligro, Sofía presentó informes de seguro que mostraban que estaban perfectamente mantenidos y asegurados. Cuando afirmaron necesidad financiera para mi cuidado, ella mostró mis estados de cuenta bancarios saludables antes de que Mateo comenzara a saquearlos. El golpe final vino cuando Sofía reveló que Mateo había intentado vender mi casa mientras yo estaba en el hospital, solo deteniéndose cuando el notario, el mismo hombre tembloroso que había presenciado el poder, se negó a proceder sin mi presencia física. El veredicto fue unánime, culpable de fraude, abuso de confianza y maltrato financiero a un adulto mayor. La sentencia fue más clemente de lo que podría haber sido, gracias en parte a mi declaración de impacto de víctima, donde pedí consideración, no por Mateo, sino por la memoria de Elena, quien no habría querido ver a su hijo en prisión. 2 años de libertad condicional, 1000 horas de servicio comunitario y restitución completa. El juez también anuló retroactivamente todas las transacciones hechas bajo el poder notarial, lo que significaba que legalmente los compradores de mis coches tendrían que devolverlos o compensarme por su valor total de mercado. La recuperación de los coches fue un proceso mixto de alegría y tristeza. El Hispano-Suiza nunca llegó a subastarse, gracias a la orden judicial de Sofía, y fue devuelto a mi garaje en un camión especializado, con más cuidado del que Mateo jamás había mostrado. Cuando abrieron las puertas del camión y vi la cigüeña de plata brillando al sol, lloré abiertamente, sin vergüenza, mientras Ricardo me ponía una mano en el hombro. El Mercedes también fue devuelto, el coleccionista de Sevilla conduciéndolo personalmente hasta mi casa y rechazando cualquier compensación por sus gastos. «Es suyo por derecho», dijo simplemente. El Alfa Romeo fue más complicado. El concesionario de Málaga había invertido dinero en restauraciones menores y quería ser compensado. Después de negociaciones, acordamos un precio justo, y cuando llegó, noté que en realidad estaba en mejor condición que cuando se lo llevaron. El concesionario había hecho el trabajo con respeto y habilidad, y aunque me dolió pagar por recuperar mi propio coche, aprecié el cuidado que había recibido. El Citroën, tristemente, el Museo Francés lo había comprado de buena fe y tenían los recursos para luchar legalmente por conservarlo. Después de meses de batalla, llegamos a un acuerdo. Me pagarían el valor total de mercado, 90.000 euros, y el coche permanecería en el museo, con una placa explicando su historia y mencionándome como su cuidador original. El Pegaso fue el más doloroso de todos. El coleccionista de Barcelona había muerto en un accidente de tráfico poco después de comprarlo, y su familia, envuelta en disputas de herencia, no podía o no quería devolverlo. Después de casi un año de batalla legal, recibí una compensación monetaria, pero el dinero se sentía vacío en comparación con la pérdida del coche. Era uno de solo 84 jamás fabricados,
un pedazo de historia española que probablemente terminaría pudriéndose en algún garaje mientras los herederos peleaban por él. El SEAT 600, mi pequeño guerrero que había resucitado de entre los muertos, nunca sería recuperado. Las partes habían sido dispersadas a los 4 vientos, el motor en un taller, la carrocería vendida como repuestos, los asientos probablemente en algún proyecto de restauración de alguien más. De todos los coches perdidos, este era el que más me dolía, porque era el que más trabajo me había costado, el que tenía más de mi sudor y sangre en cada pieza restaurada. Era también el coche que Mateo había aprendido a conducir, y la ironía de que lo hubiera destruido no se me escapaba. Con el dinero de las compensaciones y restituciones, me encontré en una posición financiera mejor de la que había estado en años. Pero el dinero no era lo que quería. A mis 79 años, con el corazón reparado pero frágil, lo que quería era paz y propósito. Fue Sofía quien, durante una de nuestras últimas reuniones, plantó la semilla de lo que vendría después. «Señor Vargas», dijo, «ha recuperado mucho de lo que perdió, pero sé que no es suficiente. ¿Ha pensado en lo que quiere hacer ahora? ¿Cómo quiere que se recuerde su historia?» La idea vino lentamente, como el amanecer sobre el Cantábrico. No podía deshacer lo que Mateo había hecho, no podía recuperar el tiempo perdido o los coches destruidos, pero podía asegurarme de que mi pasión, mi conocimiento, mi amor por estos magníficos máquinas no muriera conmigo. Con la ayuda de Sofía, establecí la Fundación Elena Vargas para la preservación del patrimonio automovilístico. No era solo un nombre grandilocuente, era un compromiso real respaldado por recursos reales. Vendí la casa. Fue más fácil de lo que esperaba, porque cada habitación ahora contenía no solo recuerdos de Elena, sino también la sombra de la traición de Mateo. Los nuevos propietarios eran una pareja joven con niños pequeños, y me gustó pensar que la casa se llenaría nuevamente de risas en lugar de los ecos del pasado. Con el dinero de la venta, más las compensaciones, más mis ahorros recuperados, la fundación tenía un capital inicial de casi $500,000 de euros. El propósito de la fundación era simple pero ambicioso: proporcionar becas y recursos para jóvenes que quisieran aprender el arte de la restauración de coches clásicos. No solo la mecánica, sino la historia, la cultura, la artesanía que se estaba perdiendo en un mundo de diagnósticos computarizados y piezas desechables. Ricardo se convirtió en el director técnico, aportando su experiencia y su red de contactos. Fernando manejó los aspectos legales. Incluso Carlos, el periodista, se unió como director de comunicaciones, asegurándose de que nuestras historias fueran contadas y preservadas. El primer becario fue un chico de 18 años llamado Miguel, sin relación con mi amigo cartero, pero con el mismo espíritu amable. Venía de una familia pobre de Laredo, pero tenía manos de oro y una pasión por los coches que me recordaba a mí mismo a esa edad. Lo vi trabajar en su primer proyecto, un SEAT 850 que había encontrado en un desguace, y fue como mirar atrás en el tiempo. La concentración, el cuidado, el respeto por la máquina y su historia. Cuando arrancó el motor por primera vez, después de meses de trabajo, su grito de alegría podría haberse escuchado en Madrid. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del mar, con espacio suficiente para mí y los 3 coches que había recuperado: el Hispano Suiza, el Mercedes y el Alfa Romeo. Ahora vivían en un garaje alquilado cerca. Visitados regularmente no solo por mí, sino por los becarios de la fundación que aprendían de ellos. No era la colección completa que había tenido, pero era suficiente. Más que suficiente, porque ahora estos coches no eran solo míos.
eran herramientas de enseñanza, inspiración para la próxima generación. Mateo intentó contactarme varias veces después del juicio. Cartas que no abrí, llamadas que no contesté, incluso una visita que rechacé recibir. No era crueldad de mi parte. O al menos no solo eso, era supervivencia. Había aprendido dolorosamente tarde que la sangre compartida no garantiza el amor o el respeto. Mi verdadera familia ahora eran las personas que habían estado allí cuando más los necesité. Ricardo, Sofía, Fernando, Carmen, Miguel y todos los demás que habían visto mi valor más allá del precio de la chatarra. Un día, casi 2 años después de la cirugía, estaba en el taller de la fundación, observando a Miguel y 2 nuevos becarios trabajar en un Renault 8 que habían rescatado. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando el polvo en el aire y dándole al lugar un brillo dorado. Miguel estaba explicando a los otros la importancia de respetar la integridad original del vehículo mientras hacían las mejoras necesarias para la seguridad. Usaba palabras que yo le había enseñado, conceptos que había pasado de don Aurelio a mí y ahora de mí a él. En ese momento entendí que no había perdido. Sí, Mateo había robado mis coches, había traicionado mi confianza, había tratado de borrar mi legado. Pero aquí, en este taller lleno de jóvenes apasionados, mi legado estaba más vivo que nunca. Cada coche que restauraran llevaría un poco de mi conocimiento, mi pasión, mi historia. Elena estaría orgullosa, pensé, y esa certeza valía más que todos los coches clásicos del mundo. La última vez que vi a Mateo fue por casualidad, en una gasolinera en las afueras de Santander. Yo estaba llenando el tanque del Alfa Romeo, disfrutando de uno de mis paseos mensuales, obligatorios, cuando lo vi en la bomba siguiente. Parecía más viejo, más cansado, con el tipo de desgaste que viene no de la edad, sino del peso de las malas decisiones. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi en los suyos algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo era mi imaginación, queriendo ver algo humano en el extraño en que se había convertido mi hijo. No hablamos. Él terminó de llenar su tanque, un BMW nuevo que probablemente costó más que lo que me había dado por toda mi colección, y se fue sin mirar atrás. Yo me quedé allí, apoyado contra mi Alfa Romeo recuperado, sintiendo el sol en mi cara y el olor a gasolina y aceite que había sido el perfume de mi vida. No sentí ira, ni siquiera tristeza, solo una especie de paz, la comprensión de que algunas personas eligen el dinero sobre el amor, lo práctico sobre lo hermoso, lo inmediato sobre lo eterno, y esa era su pérdida, no la mía. El testamento que redacté con la ayuda de Sofía era un documento de precisión poética. A Mateo le dejé exactamente 5.000 euros, la cantidad que me había dado por mis coches, para que recuerde el verdadero valor de las cosas, como especificaba el documento. Todo lo demás, los coches restantes, mis ahorros, cualquier propiedad que pudiera adquirir, iría a la Fundación Elena Vargas. Pero había una cláusula especial para los coches. No podían ser vendidos. Debían ser mantenidos, usados, compartidos, pero nunca convertidos en dinero. Eran para ser amados, no monetizados. También establecí un protocolo específico para mi funeral. Quería ser llevado al cementerio. En el Hispano Suiza, conducido por el becario más antiguo de la fundación en ese momento. No por ostentación, sino como una declaración final. Esto es lo que soy, esto es lo que amé, esto es lo que importaba. Y quería ser enterrado junto a Elena, donde podríamos estar juntos nuevamente, lejos del ruido y la codicia del mundo. Los médicos me dijeron que mi corazón reparado podría darme otros 5, tal vez 10 años si tenía suerte. Años que planeaba llenar no de amargura por lo perdido,
sino de alegría por lo recuperado y lo creado. Cada día que pasaba en el taller, cada joven que aprendía a amar estos viejos coches, cada motor que volvía a la vida bajo manos cuidadosas, era una victoria sobre la mentalidad que había llevado a Mateo a ver solo chatarra donde había tesoros. Una tarde particularmente hermosa, decidí llevar el Hispano Suiza a dar un paseo largo, de esos que solía hacer con Elena cuando ambos éramos jóvenes y el mundo parecía lleno de promesas infinitas. Conduje por la costa, sintiendo el viento del Cantábrico, escuchando el ronroneo perfecto del motor de 6 cilindros que había sobrevivido a casi un siglo de historia. Pasé por el lugar donde Elena y yo habíamos tenido nuestra primera cita, un pequeño restaurante que ahora era un edificio de apartamentos. Pasé por el taller donde había trabajado toda mi vida, ahora convertido en una tienda de móviles. El mundo había cambiado, seguía cambiando, pero algunas cosas, las cosas importantes, permanecían. Me detuve en un mirador sobre el mar, el mismo donde había propuesto matrimonio a Elena en 1969. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rojos que ningún artista podría replicar. Apagué el motor y me quedé sentado en el silencio, escuchando las gaviotas y las olas. En el asiento del pasajero, donde Elena solía sentarse, había colocado una rosa roja, su flor favorita. Era un gesto sentimental, tal vez tonto, pero a mi edad había aprendido que los gestos tontos de amor eran los únicos que realmente importaban. Pensé en escribirle una carta a Mateo, tratando de explicar una vez más lo que había destruido, lo que había perdido. Pero las palabras nunca venían, porque ¿cómo explicas el alma a alguien que solo ve el precio? ¿Cómo describes el valor de la memoria a alguien que vive solo en el presente inmediato? ¿Cómo enseñas sobre el amor a alguien que ha elegido el dinero como su único Dios? No podía y había aceptado esa imposibilidad. En cambio, escribí mis memorias, no para publicación, sino para los archivos de la fundación. La historia de cada coche, cómo llegó a mí, qué significaba, las aventuras que habíamos tenido juntos. Escribí sobre don Aurelio y su Hispano Suiza, sobre mi padre y el Seat 600 que nunca tuvo, sobre Elena eligiendo la casa con el garaje grande, como si pudiera ver el futuro. Escribí sobre la traición de Mateo no con ira, sino con la tristeza de un padre que ve a su hijo elegir un camino equivocado y no puede hacer nada para detenerlo. Ricardo me ayudó a digitalizar todas las fotografías viejas, cientos de imágenes de los coches a lo largo de los años, de Elena y yo trabajando juntos en el garaje, de Mateo cuando era niño, sentado al volante del Seat 600 con una sonrisa que iluminaba el mundo. Esa fotografía en particular me perseguía. ¿Qué había pasado con ese niño? ¿En qué momento la alegría pura de un niño en un coche viejo se había transformado en el cálculo frío de un hombre que veía solo chatarra donde había amor? La fundación creció más allá de mis expectativas más salvajes. En el tercer año teníamos 12 becarios y habíamos restaurado 8 coches clásicos que ahora servían como flota de enseñanza. Empresas locales comenzaron a donar, viendo el valor en preservar estas habilidades. Incluso conseguimos una subvención del gobierno regional, irónicamente del mismo departamento donde Mateo había trabajado brevemente años atrás. El universo tenía un sentido del humor negro. Uno de los momentos más emotivos vino cuando Miguel, nuestro primer becario, restauró completamente un Seat 600 idéntico al que yo había perdido. No me lo dijo mientras trabajaba en él, manteniéndolo como una sorpresa. Cuando lo reveló, pintado en el mismo azul cielo que el mío había tenido, con los mismos detalles cromados, los mismos asientos de vinilo, casi me derrumbo. No es el mismo, dijo suavemente,
pero pensé que la fundación necesitaba uno para recordar. Lo abracé entonces. Este joven que no era mi sangre, pero que entendía mi corazón mejor que mi propio hijo, jamás lo había hecho. El nuevo CIIAT 600 se convirtió en la estrella de la fundación, usado para enseñar a los principiantes porque era simple, honesto, sin pretensiones. Cada vez que lo veía, pensaba en mi padre, en cómo le habría encantado saber que su sueño no solo se había cumplido, sino que se había multiplicado, enseñando a nuevas generaciones el valor del trabajo duro y la artesanía. Era una resurrección de tipos, no del coche original, sino de su espíritu, su propósito, su alegría. Las noches eran cuando más pensaba en Elena. Me sentaba en mi pequeño balcón, mirando el mar, y le hablaba como si estuviera allí. Le contaba sobre la fundación, sobre los jóvenes que estaban aprendiendo, sobre los coches que estaban siendo salvados. Le contaba sobre Mateo también, no con ira, sino con la perplejidad de un padre que no puede entender a su hijo. Ella siempre había sido mejor para entenderlo, para encontrar la bondad escondida bajo sus ambiciones. Me preguntaba qué habría hecho ella, cómo habría manejado su traición. Probablemente con más gracia que yo, ciertamente con más perdón. Un día recibí una carta de Cristina, la ex esposa de Mateo. Era breve pero reveladora. Se había divorciado de él poco después del juicio, disgustada por lo que había hecho. Pero la verdadera razón por la que escribía era para decirme que Mateo había intentado hacer lo mismo con los padres de ella, tratando de convencerlos de que firmaran poderes mientras se recuperaban de problemas de salud. Ellos, advertidos por mi historia, se habían negado. «Gracias», escribió, «por tener el coraje de exponerlo. Salvó a mis padres del mismo destino». Era una victoria amarga, saber que mi dolor había protegido a otros, pero una victoria al fin. La salud. Esa traidora inconstante comenzó a deteriorarse nuevamente en mi 82º año. No el corazón esta vez, sino los pulmones. Décadas de inhalar vapores de gasolina y solventes finalmente cobrando su precio. Los médicos hablaban de tratamientos, de posibilidades, pero yo conocía mi cuerpo. Había sido una buena máquina, bien mantenida y amada, pero como todos los clásicos, eventualmente llega el momento cuando las reparaciones ya no son suficientes. No tenía miedo. Había vivido una buena vida, había amado y sido amado, había creado belleza con mis manos y ahora había asegurado que esa belleza continuaría. Hice mis preparativos con calma. Sofía actualizó el testamento. Ricardo prometió continuar dirigiendo la fundación. Miguel, ahora un maestro restaurador por derecho propio, sería el nuevo instructor principal. Los coches fueron revisados una última vez por mis propias manos, cada motor escuchado, cada cromo pulido, como un padre asegurándose de que sus hijos estén listos para continuar sin él. El Hispano Suiza recibió atención especial. Sería el coche que me llevaría en mi último viaje, cumpliendo la promesa que le había hecho a don Aurelio tantos años atrás de cuidarlo hasta el final. Consideré contactar a Mateo una última vez, tal vez para ofrecer algún tipo de reconciliación antes del final. Pero cada vez que tomaba el teléfono, recordaba el garaje vacío, la casual crueldad de llamar chatarra a mi vida entera, y volvía a dejarlo. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos, no por falta de materiales, sino porque el terreno mismo sobre el que se construyeron ha sido erosionado más allá de la reparación. En cambio, escribí una carta final para ser leída en mi funeral, no dirigida a Mateo específicamente, sino a todos lo que pudieran escuchar. En ella hablé sobre el valor de las cosas que no se pueden medir en euros, sobre la importancia de preservar no solo objetos, sino las historias que llevan,
sobre el amor que puede ser vertido en metal y cuero y vidrio hasta que se conviertan en algo más que la suma de sus partes. Hablé sobre Elena, sobre cómo me había enseñado que la pasión sin amor es solo ruido, pero la pasión con amor es música. Y hablé sobre el perdón, no el tipo fácil que absuelve sin consecuencias, sino el tipo difícil que reconoce el daño, pero elige no dejar que defina el resto de tu historia. Mi último día conduciendo fue un domingo de primavera. Me levanté temprano, antes del amanecer, y fui al garaje. Los 3 supervivientes estaban allí, esperándome como viejos amigos. Elegí el Alfa Romeo, siempre el más temperamental, pero también el más gratificante cuando cooperaba. Arrancó al primer intento, como si supiera que era importante. Conduje por todas mis rutas favoritas, las carreteras de montaña donde el motor cantaba, las calles costeras donde el olor del mar se mezclaba con el escape, el viejo camino a Torrelavega, donde había encontrado el Seat 600 original tantos años atrás. Me detuve en el cementerio donde Elena descansaba. Su tumba estaba bien cuidada. Las flores frescas cortesía de Carmen, quien había adoptado esa responsabilidad sin que se lo pidiera. Me senté en el banco cercano, el mismo donde me había sentado tantas veces antes, y le conté sobre mi día, sobre el Alfa Romeo comportándose perfectamente, sobre Miguel dominando una restauración particularmente difícil, sobre el artículo en el periódico, llamando a la fundación un tesoro regional. Le dije que la vería pronto, no con tristeza, sino con anticipación, como alguien que planea un largo viaje para reunirse con un ser querido. De vuelta en casa encontré un paquete esperándome. No tenía remitente, pero reconocí la letra en la dirección. Era de Mateo. Dentro había una sola fotografía, vieja y desgastada por el manejo. Era de nosotros 3, Elena, Mateo y yo, tomada frente al Hispano Suiza, cuando Mateo tenía tal vez 10 años. Todos estábamos sonriendo, genuinamente felices. Una familia unida por amor y proximidad. No había nota, ninguna explicación, solo esa imagen de un tiempo cuando las cosas eran diferentes, cuando el futuro parecía brillante y lleno de promesas. La guardé en el cajón con las otras fotografías familiares, ni perdonando ni condenando, simplemente reconociendo que había existido, que una vez habíamos sido esa familia feliz, antes de que las elecciones y las prioridades nos separaran. Era, supuse, lo más cerca de una disculpa que Mateo podía ofrecer y lo más cerca del perdón que yo podía dar. No era suficiente para reconstruir lo que se había roto, pero era suficiente para suavizar los bordes más afilados del dolor. Los últimos meses pasaron en una neblina de contentamiento tranquilo. Pasaba mis días en la fundación, no trabajando ya que mis manos ya no eran lo suficientemente estables, sino observando, aconsejando, compartiendo historias. Los jóvenes me escuchaban con paciencia, incluso cuando repetía las mismas historias, entendiendo que no estaba solo transmitiendo información, sino tradición, no solo conocimiento, sino sabiduría. Veía en sus ojos el mismo fuego que había ardido en los míos. El amor por estas máquinas que eran tanto arte como ingeniería, tanto historia como futuro. Una tarde, mientras observaba a 3 becarios trabajar juntos para resolver un problema particularmente difícil con un carburador Weber, tuve una epifanía. El verdadero crimen de Mateo no había sido vender los coches. Había sido no entender que los coches nunca fueron el punto. Eran solo los vehículos, literal y figuradamente, para algo más grande. La conexión humana, el conocimiento compartido, la alegría de crear y preservar la belleza. Él había visto metal donde yo veía metáforas. Había visto precio donde yo veía valor incalculable. Mi último proyecto fue ayudar a establecer un museo adjunto a la fundación. No un mausoleo estático, donde los coches se sentaran bajo luces perfectas, sin nunca moverse.
sino un museo vivo donde cada exhibición fuera también una herramienta de enseñanza, donde los visitantes pudieran ver restauraciones en progreso, donde el pasado y el futuro se encontraran en el presente del trabajo siendo realizado. El Hispano Suiza sería la pieza central, no encerrado detrás de cuerdas, sino disponible para que los estudiantes lo examinaran, aprendieran de él, entendieran la evolución de la ingeniería automotriz a través de sus innovaciones centenarias. Ricardo encontró, a través de su red de contactos, noticias del Pegaso, que había sido imposible de recuperar. Había sido vendido nuevamente, esta vez a un museo en Madrid, irónicamente no lejos de donde vivía Mateo. Estaba siendo restaurado a su gloria original, cada pieza catalogada y preservada. Era un consuelo agridulce saber que sobreviviría incluso si nunca volvería a casa. Envié al museo toda mi documentación sobre el coche, las fotografías, los registros de mantenimiento, la historia de cómo llegó a mí. Querían la procedencia completa, dijeron, la historia humana detrás de la máquina. Se asegurarían de que mi nombre y el de Elena fueran parte del registro permanente. En mis últimos días lúcidos, cuando el dolor era manejable y mi mente clara, dicté una historia final para los archivos de la Fundación. No sobre coches esta vez, sino sobre personas. Sobre don Aurelio confiándome su tesoro familiar. Sobre mi padre mirando con anhelo los Seat 600 que no podía permitirse. Sobre Elena eligiendo una casa por el tamaño de su garaje. Sobre Ricardo manteniéndose a mi lado cuando más lo necesitaba. Sobre Sofía luchando por la justicia, no solo por el dinero, sino por el principio. Sobre Miguel y todos los jóvenes que veían belleza donde otros veían chatarra. Y sí, sobre Mateo también, no el hombre en que se convirtió, sino el niño que había sido, lleno de potencial y alegría antes de que el mundo lo convenciera de que el valor solo podía medirse en números de cuenta bancaria. La última entrada en mi diario fue simple. Los coches son solo máquinas hasta que viertes tu alma en ellos. Entonces se convierten en historia, en arte, en amor manifestado en metal y movimiento. Mateo vendió mis coches, pero no pudo vender lo que representaban. Eso vive ahora en la Fundación, en los jóvenes que entienden, en cada motor que vuelve a la vida bajo manos cuidadosas. Elena estaría orgullosa. Estoy en paz. Morí un martes por la mañana, con el sol entrando por mi ventana y el sonido distante del mar en mis oídos. Miguel me encontró, sentado en mi silla favorita, mirando una fotografía del Hispano Suiza, con Elena de pie junto a él, ambos jóvenes, ambos eternos en ese momento capturado. Dicen que tenía una pequeña sonrisa en mi rostro, la satisfacción de un hombre que había vivido completamente, amado profundamente y dejado el mundo un poco más hermoso de lo que lo había encontrado. Mi funeral fue exactamente como lo había planeado. El Hispano Suiza, pulido hasta brillar como un espejo, me llevó en mi último viaje, conducido por Miguel con la solemnidad y el respeto que la ocasión merecía. La procesión incluía cada coche que la Fundación había restaurado, una caravana de historia rodante que hizo que la gente se detuviera y mirara, que sacara fotografías, que preguntara sobre estos hermosos viejos coches y las historias que llevaban. Era publicidad para la Fundación, sí, pero más que eso, era una declaración. Esto es lo que importa, esto es lo que dura, esto es lo que vale la pena preservar. Mateo vino al funeral. Se quedó atrás, separado de los demás dolientes, pero vino. Cuando leyeron mi carta final, vi lágrimas en sus ojos, aunque si eran de arrepentimiento o solo de pérdida, nunca lo sabré. No se acercó al Hispano Suiza. No se unió a los otros admirando los coches restaurados. Se fue silenciosamente después del servicio,
conduciendo su BMW moderno, llevándose sus demonios con él. Había hecho su elección años atrás y ahora tenía que vivir con ella. El testamento fue leído esa tarde y cuando escuchó sobre los 5.000 euros, dicen que asintió una vez, entendiendo el mensaje, y se fue sin protestar. La fundación prosperó después de mi muerte. La publicidad del funeral, la historia de mi lucha y victoria trajeron donaciones de toda España y más allá. Coleccionistas que habían oído sobre el caso enviaron piezas raras. Mecánicos jubilados se ofrecieron como voluntarios para enseñar. Jóvenes de todo el país aplicaron para becas. En 5 años, se había convertido en una de las principales instituciones de Europa para la preservación y restauración de coches clásicos. El nombre de Elena estaba en el edificio, mi historia en sus archivos, pero más importante, nuestro espíritu estaba en cada coche salvado, cada habilidad transmitida, cada joven que aprendía a ver belleza donde otros veían chatarra. El Hispano Suiza, según mis instrucciones, nunca fue vendido. Se convirtió en el símbolo de la fundación, el ancla de su colección, el profesor silencioso que mostraba a cada nueva generación lo que era posible cuando la ingeniería se encontraba con el arte. En su parabrisas, discretamente colocada, había una pequeña placa. Prometí cuidarte, y lo hice. Ahora ellos continuarán la promesa. Don Aurelio habría estado orgulloso, y en algún lugar, estoy seguro, Elena está sonriendo, sabiendo que al final el amor ganó sobre el dinero, la belleza sobre la utilidad, el legado sobre la codicia. Los coches que Mateo vendió como chatarra se habían convertido en la semilla de algo mucho más grande que cualquier colección privada. Se habían convertido en educación, en inspiración, en futuro. Era, supuse, la mejor venganza posible. No destrucción, sino creación. No amargura, sino belleza. Mi historia termina aquí, pero la historia de la fundación, de los coches, de los jóvenes que aprenden a amarlos y cuidarlos, esa historia apenas comienza. Cada motor que arranca, cada cromo que brilla, cada joven que descubre la alegría de devolver la vida a algo viejo y hermoso, es un capítulo en una historia que continuará mucho después de que todos los que la comenzamos hayamos partido. Y eso, más que cualquier coche, más que cualquier dinero, más que cualquier venganza, es la verdadera victoria. En mis momentos finales, mientras la luz se desvanecía y el dolor finalmente cesaba, tuve una última visión. Era el garaje, no vacío como Mateo lo había dejado, sino lleno de nuevo. No solo con mis coches originales, sino con docenas, cientos de coches clásicos, cada uno restaurado por manos jóvenes que habían aprendido el oficio. Cada uno una prueba de que la belleza, una vez creada, nunca puede ser verdaderamente destruida. Solo puede ser transformada, transmitida, reencarnada en nuevas formas y nuevas manos. Y allí, en medio de todos ellos, estaba Elena, sonriendo, con las manos manchadas de grasa como en los viejos tiempos cuando me ayudaba en el garaje. «Lo hiciste bien, Javier», me dijo. «Convertiste el dolor en propósito, la pérdida en legado. Ahora ven, tenemos toda la eternidad para conducir juntos». Tomé su mano, manchada de aceite y perfecta, y supe que finalmente estaba en casa. En